sector de la automoción en Vizcaya, que es el cierre de la troquelería Mecanet, que pertenece a un consorcio, a una multinacional de productos, o sea, de fabricantes de coches, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco qué pasó en la factoría de Mecanet y cuáles son los puntos que hay sobre la mesa ahora para que los empleados de esa factoría tengan una transición justa, vamos, ¿qué futuro les espera? Vale, bueno, pues muchas gracias Bárbara, y también muchas gracias al Concello y a Pablo por la invitación. Yo también quería compartir hablando, expresando que hablo desde una actitud humilde y de escucha, porque los procesos de transición justa en una comarca como este, en un concello como este, tienen un desarrollo muchísimo mayor a lo que yo puedo haber trabajado. Entonces también como esa intención como más de aprender de lo que se ha hecho aquí que venir a dar como grandes lecciones ni nada así. Y también porque creo que tiene bastante importancia aprender de cómo están siendo las primeras experiencias de aplicación de convenios de transición justa en estos primeros, en los sectores como más flagrantes en los que se tenía que aplicar esto, como eran las cuencas mineras y centrales térmicas, justamente porque lo que nos viene por delante. Porque lo que nos viene por delante es mucho más, esto se tiene que ampliar a otros muchos más sectores. La propia estrategia de transición justa se tiene que reactualizar en el 25 y también se debería poder aplicar pues, a todo tipo de sectores, desde la automoción, como comentábamos en el caso de Mecaner, que ahora explicaré, pero también sectores de petroquímica, como mencionaba Xavier, con el caso de Petronor, o otros muchos, incluso del sector agroalimentario. Entonces, aprender correctamente de esas primeras experiencias creo que es muy importante. Entonces, voy a cambiar un poco el orden de la presentación que tenía, justamente para responder primero a la pregunta que me planteabas y luego como reorganizo un poco a partir de ahí. Entonces, explico brevemente un poco la experiencia del caso de Mecaner. El caso de Mecaner, en el que he podido estar trabajando entre noviembre del 23 y febrero del 24, es un caso de una troquelería del grupo Stellantis en el norte de la ría de Bilbao, que el grupo decide cerrar, anuncia el cierre y el despido, el ERE extintivo de casi 150 trabajadores. Ante esa situación es el propio comité de empresa, los propios secciones sindicales del comité de empresa, las que proponen al ayuntamiento de la comarca ayudar a elaborar un plan de transición, un plan de transición ecosocial que explore vías alternativas con las que específicamente presionar al gobierno vasco para que se involucre de forma activa en este proceso y evite el cierre de Mecaner, y que esas alternativas que se planteen para mantener la fábrica abierta estén de alguna forma vinculadas a los procesos de transición energética, de transición ecológica, etcétera. Ese es como un poco el propio encargo que se realiza desde el comité de empresa y un poco en lo que entro yo a trabajar desde una cooperativa de investigación. Y el resultado de, digamos, este plan de transición se utilizó en el proceso de negociación, tanto hacia la empresa como especialmente hacia el gobierno vasco. Entonces, comento por encima algunos de los elementos que están ahí presentes. Lo primero, como que no es algo que nos inventemos en este caso concreto, sino que la experiencia de planes de transición ante el cierre de empresas es algo que se ha utilizado en diferentes momentos en experiencias pasadas, desde experiencias en los 70 en Reino Unido, en el cierre de fábricas de armas, hasta experiencias mucho más recientes también en fábricas de automoción, y uno bastante reciente de una fábrica de ejes de automoción en Italia, con un proceso
muy potente, en ese caso directamente se procedió como una ocupación de la fábrica y un proceso también junto a los grupos de investigación de la Universidad de Pisa, elaborar diferentes alternativas con las que se podría mantener abierta la planta y en este momento están en un proceso de recaudación de fondos para crear una cooperativa de trabajadores con un capital social suficiente con el que poder desarrollar un proceso de reindustrialización hacia la fabricación, en este caso, de placas fotovoltaicas y bicicletas de carga. Entonces, como partimos de una serie de experiencias sindicales previas de las que intentamos sacar como algunos aprendizajes. Y a partir de eso, lo que intentamos sintetizar es como las fases de trabajo de un proceso como este, que es desde conocer qué es lo que se venía haciendo durante 60 años en Mecaner, cuáles son la maquinaria, cuáles son el conocimiento acumulado por su plantilla, a partir de eso identificar qué otros productos se podrían hacer de forma relativamente similar y al mismo tiempo que con una justificación de que sean productos que van a aumentar su demanda durante los próximos años, que van a recibir financiación por parte de las políticas públicas y por parte de la política industrial y bueno, eso junto a obviamente algunas cuestiones de la viabilidad técnica, aspectos económicos, legales, etc. Entonces, también el propio marco del conflicto de Mecaner y de la propuesta la enmarcamos en la confluencia de estos tres elementos, que es una situación generalizada de pérdida de empleo industrial, en el caso concreto de la Comunidad Autónoma Vasca, pero también lo podemos extender a muchos otros territorios, junto a una crisis ecológica cada vez más acentuada y vemos cómo esa desindustrialización no va aparejada a una mejora en la crisis ecológica, o sea, ni siquiera es como una cuestión de los ecologistas han ganado, ahora ya somos verdes, es que ni siquiera somos verdes y ni siquiera está el empleo. Entonces, como esos dos elementos juntos ya son suficientemente sangrantes, pero y al mismo tiempo coincide también con, y esto es algo como bastante reciente relativamente, como un cierto retorno, aunque sea retórico, de la política industrial y con ese carácter de política industrial verde, y eso lo vemos con un seguido de políticas públicas a nivel europeo, estatal y autonómico, en el que ya están aprobados grandes inversiones en la fabricación de las tecnologías asociadas a la transición energética, a la fabricación doméstica de esas tecnologías, es decir, hay como durante el COVID, durante la pandemia, también hay como cierta como autoconocimiento de, bueno, quizá no era una buena idea esto de importar todo lo que necesitábamos de fuera, quizá necesitamos eso, fabricarlo aquí, y bueno, eso unido a muchas otras cuestiones como más geopolíticas y geoeconómicas. Entonces sí que hay como cierto momento de esos fondos disponibles, pero que como bien comentaba Xavier, la forma concreta en la que se han dado y se está ocurriendo eso es directamente regalar dinero público a las empresas privadas a que hagan lo que quieran. Entonces, eso es la forma en la que se ha hecho, no es algo con lo que estemos de acuerdo, pero siendo que ya están aprobados esos fondos, pues la capacidad de juntar estos tres elementos y entrar en una disputa política desde el conflicto sindical a decir como comentamos ahora, vamos a evitar la pérdida de empleo disputando el destino de este dinero público y con esta propuesta concreta que te ponemos encima de la mesa, que puede ser esta o puede ser otra, pero ya tenemos algo concreto sobre lo que sentarnos a negociar y sentarnos a hablar. Entonces eso como era un poco el marco que lo guía. Y al mismo tiempo también el propio trabajo que se realiza lo que busca es echar un vistazo a lo que hay más allá del propio sector económico en el que se encontraba esta empresa, que es el de la troquelería y el de la automoción. El sector de la troquelería se encuentra en una situación en la que la producción, la importación y la exportación a nivel del Estado español se ha reducido prácticamente en un 50% durante los últimos 5 años. En Vizcaya no es la primera troquelería que cierra, sino que van unas cuantas similares y además el propio sector de automoción se encuentra también en una situación delicada, con una caída de ventas a nivel mundial, estatal, europeo,
y eso hace que los propios grupos automovilísticos aumenten el ajuste de costes y eso acaba calando a través de toda su cadena de suministro y acaba pues cayendo en un conflicto concreto como este en el que pues consideran que tienen que cerrar una fábrica. Entonces, justamente por eso, por la propia debilidad en la que se encuentra el sector, es interesante pues echar un vistazo a lo que hay más allá de ese sector. Y lo que hacemos es en esas alternativas productivas buscarlas en base como a 3 criterios de los procesos de fabricación que sean lo más similares posibles a lo que vienen haciendo durante 60 años por su conocimiento profesional y por la maquinaria con la que cuentan, de procesos de estampación metálica principalmente, que sean, como decíamos, procesos, productos que estén ubicados vinculados a la transición energética y que por lo tanto consideramos que deben aumentar su producción y su fabricación durante los próximos años, y ese elemento como el garante de que sean también sectores que ya están aprobados en política industrial de que tienen que recibir ayudas, que tienen que recibir determinadas millonadas de dinero público orientadas a la fabricación de esas tecnologías. Entonces, a partir de eso, llegamos principalmente a cuatro productos vinculados a algunos componentes de las baterías de vehículos eléctricos, de los intercambiadores de calor para los procesos de eficiencia energética en edificación y en industria, también algunos componentes presentes en aerogeneradores o en motores de autobuses eléctricos o en los propios aparatos que generan el hidrógeno a partir de energías renovables. Y eso lo vinculamos un poco con toda esta línea argumental con la descarbonización del transporte, de la edificación, de la industria, de la electricidad, etc. Y cada uno de ellos, bueno, pues lo vinculamos también a todos esos fondos que ya están aprobados, que ya es política industrial, que ya está como un poco sobre la mesa. Obviamente las dificultades de un proceso de estas características son muchas y las intentamos identificar, de los cambios de la adaptación de alguna maquinaria que habría que hacer, la presencia o no de esas cadenas de valor en el territorio, quién está ya trabajando en esos sectores, etcétera, y un poco intentamos poner sobre la mesa algunas vías por las que se podrían superar algunos de esos obstáculos. Y también intentamos entrar a la cuestión que, como comentaba Xavier, es imprescindible, que es el tema de la propiedad y de los modelos de gestión. Y ahí simplemente lo que hacemos es describir las cuatro alternativas posibles, que son desde poner todos los medios para evitar que la empresa se vaya, que Stellantis se quede, mantenga la actividad, quizá reorientándola de alguna forma, incluyendo algunos nuevos productos que no estaban incluyendo en su proceso actual, a algunos propuestas mucho más ambiciosas, también como comentaba Xavi, de una recuperación de la empresa por parte de sus trabajadores con forma de cooperativa o sociedad laboral, y bueno, también lo que hacemos es identificar cómo en cada una de esas alternativas hay herramientas institucionales que podrían apoyar cada uno de esos procesos. Y junto a esos dos extremos de que se quede la empresa o la recuperación de la empresa, pues estaría toda la zona gris de encontrar un tercer inversor que pueda impulsar un proceso industrial de estas características a diferentes formas de participación de capital público en un proceso de estas características. Y ahí también lo que hacemos es, bueno, pues identificar, como decíamos, no se verá nada, pero simplemente porque no parezca que me lo invento, como todas las herramientas institucionales con las que ya cuenta el gobierno vasco, con las que pues eso podría, fondos de capital de riesgo con los que podría entrar en la propiedad de la empresa, fondos que están especialmente destinados para mantener el arraigo de empresas industriales, y un poco todos los argumentos, especialmente porque, como comentaba al inicio, este trabajo se realiza como encargo por parte del comité de empresa para que sea una herramienta sindical con la que ir a discutir con el gobierno vasco, poner encima de la mesa y un poco eso, no decir nos estamos inventando una locura, sino estamos simplemente haciendo una lectura
a tus propias leyes, a tus propios instrumentos institucionales y un poco, ya sabemos que esto normalmente lo estás utilizando para darle dinero a empresas privadas sin ningún tipo de condicionalidad, pues vamos a intentar que eso no sea así en este caso y que esto lo orientemos a evitar la pérdida de empleo. Entonces, como breve resumen de la propuesta que se realiza, es eso, de cómo se podría haber evitado la pérdida de empleo de esta fábrica, vinculándose a sectores industriales y a la producción de diferentes componentes que van a aumentar su actividad, van a aumentar su demanda durante los próximos años, que van a recibir financiación pública, muchas veces que en la mayoría de casos va a ir destinada a empresas privadas sin ningún tipo de condicionalidad. Eso se puede como intentar disputar y que al mismo tiempo se avanzaría así en la transición energética de forma, entendemos, justa. Y un poco para hacer posible, para haber hecho posible todo esto, pues se ponía un poco la prueba de fuego estaba en conseguir el apoyo del gobierno vasco, en conseguir la involucración activa en ese sentido. Y bueno, lamentablemente puede parecer como muy bonito todo lo que hemos pintado, pero el resultado... Pues vas a contar el final, ¿no? Bueno, no está cerrado el final, y eso también es bonito, pero un final provisional es que, bueno, finalizaron la fase de negociación hace apenas unas semanas, y lamentablemente el gobierno vasco, ya cuando estaba bastante avanzado el proceso, rechazó la involucración activa. Básicamente, bueno, venían a decir que si no es un tercer inversor que aparece y quiere meterse en esto, que ellos no pintan nada en todo este proceso, a pesar de que nos confirmaban que todas las herramientas institucionales que identificábamos que se podrían poner en funcionamiento efectivamente existían, eran correctas y estaban ahí, pero bueno, pues esa no involucración activa del gobierno vasco pues ha limitado mucho el proceso. Obviamente hasta cierto punto no esperábamos otra cosa, pero bueno, por parte de la propia empresa se rechazó también la propuesta alternativa. Ellos tenían claro, estamos hablando de una multinacional que tiene 16 marcas automovilísticas y 18.000 millones de beneficio neto de 2023. Cuando toma su decisión en el despacho que sea, es bastante difícil de hacerle retroceder. Y entonces, bueno, en abril se finalizó la negociación de cierre, se dieron las indemnizaciones a las personas trabajadoras. Pero, sin embargo, bueno, también ha sido como, creo que es hasta cierto punto esperanzador, que las propias secciones sindicales y desde parte del comité de empresa han decidido que esa final de la negociación no es el final del proceso y han decidido mantener activo un proceso de diálogo con colectivos ecologistas con los que se entró en contacto a través del conflicto, con las instituciones locales del ayuntamiento y de la mancomunidad que han estado apoyando durante todo el proceso, y impulsar un marco de discusión sobre el futuro de esas instalaciones y el futuro también de la comarca en general, en el sentido de decir, el empresario se ha ido, pero nosotros los trabajadores seguimos aquí, estas instalaciones siguen aquí, ¿qué queremos que ocurra con esto? ¿Y qué es lo que se puede hacer para que ese marco que se dé nos resulte satisfactorio? Entonces, la semana pasada misma se lanzó como esa propuesta de una comisión de seguimiento para proponer qué y cómo se debería producir en esas instalaciones, que se garantice también la participación ciudadana, que en esa discusión se mantenga ese enfoque ecológico y social para cualquier proyecto industrial que venga, es decir, también como una cuestión de no nos vale cualquier cosa, no nos vale que venga la fábrica, la central de gestión de residuos tóxicos que nadie quería en su barrio, que nos la instalan aquí. No queremos también discutir el qué, y obviamente que si finalmente hay un proceso de reindustrialización, que se contrate prioritariamente a aquellos trabajadores que han sido despedidos de ahí,
y que quieran también trabajar en ese nuevo proyecto. Entonces, también justamente por eso creo que el marco que se ha generado desde otras coordenadas tiene muchos paralelismos con lo que se ha venido aquí trabajando de forma mucho más institucionalizada con los convenios de transición justa. De hecho, yo ya esta misma semana les estaba pasando como algunas notas de algunas lecturas en torno a los convenios de transición justa, porque creo que se pueden extraer lecciones de ahí, tanto sobre el marco como sobre la forma concreta en la que se ha aplicado y también ver un poco, por eso también me interesaba mucho esta conversación y poder tener esa actitud más de escucha y un poco eso. ¿Qué pasa? Te planteo una cosa, ¿no? Esto es como un proceso a la inversa, porque es lo que tú dices, aquí los convenios de transición justa siempre parten de la administración, ¿no? Es la administración la que viene y dice, os vamos a plantear una transición justa. Sin embargo, aquí son los trabajadores los que dicen, nos habéis dejado en la nada, pues nosotros vamos a convencer a las administraciones para que se involucren en esa transición de nuestra factoría. Ponías antes que los trabajadores han recibido sus indemnizaciones y están todos en la calle, sin embargo continúan con el proceso, ¿no? ¿Qué papel fundamental juegan las administraciones, las locales, las autonómicas? ¿Cuáles son las herramientas con las que ellos cuentan para convencer? ¿Simplemente la negociación o van a ir más allá? O sea, ahora mismo las herramientas son la organización en torno a ese proceso y aglutinar, digámoslo así, como la mayor fuerza social y política y legitimidad social como para poder llegar en algún momento a convencer o a forzar, digámoslo así, creo que es mejor adecuado pensarlo así, a forzar justamente que quien tiene las competencias, que en este caso es el gobierno vasco, no le quede otra que aceptar involucrarse en... Porque entiendo que esa factoría son 100 y pico empleos, es un sitio pequeño, ¿no? O sea, supone un varapalo para la localidad donde está. Sí, o sea, ha sido una de las industrias históricas del pueblo y con 60 años de historia, también muy vinculada a toda la comarca y por lo tanto sí, efectivamente también justamente también por eso, y creo que no lo he mencionado, pero no quería dejar de mencionarlo, también el papel que ha jugado aquí, por ejemplo, la administración local, ha sido el de hacer posible que este trabajo se haga. O sea, han financiado desde el presupuesto del ayuntamiento todo este proceso y entonces y desde luego han acompañado durante el proceso y en la medida de sus competencias han intentado que se favorezca esto, por ejemplo, haciendo pues eso, como blindando que el suelo de la fábrica no pueda ser recalificado a suelo urbanizable, o sea, manteniendo que ya sabemos que ahora mismo esto está cerrado, pero sea lo que sea que venga, tiene que ser industrial. Y entonces, por lo tanto, también, sea lo que sea que venga, pues tiene que generar ese empleo ahí.